Estoy en la serie La oveja, la moneda y el hijo perdido. Y estoy ya en la parte del hijo perdido, que ahí vamos a estar, creo que algún rato. Verso 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo, verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Le he dicho cosas con respecto al hijo menor así rápidamente. Características de este hijo menor: pierden el respeto por Dios y hacen demandas incorrectas. Número 2, obtienen de su padre lo que desean, pero no en el tiempo de Dios. Número 3, toman malas decisiones, y cuando toman malas decisiones se apartan de la casa del padre, malgastan, derrochan los talentos que Dios les ha dado, llegan a un estado de miseria y pobreza espiritual, se vuelven esclavos de sí mismo, del mundo y del diablo mismo, se vuelven desnutridos espirituales al no alimentarse de la palabra de Dios, y comienzan a alimentarse, dice el verso 16, de alimentos que no nutren el espíritu, de alimentos que no nutren el alma, de alimentos que más bien desnutren tu vida espiritual. Y este caso es el alimento que dice algarrobas, que era un alimento que le daban a gente de extrema, pero extrema pobreza, que aquí en Costa Rica no existe esa pobreza que sí había en ese tiempo en Israel. Era una pobreza extrema, y lo que le apuntaban a dar eran algarrobas, que era el mismo alimento que comen los cerdos. Y este hombre, producto de sus malas decisiones, que es la característica 3 de este hijo, comienza a alimentarse de esto. Y yo por lo menos le mencioné varios alimentos que saben a algarrobas. ¿Cuántos quieren alimentarse de algarrobas? Digan amén. Ninguno. Le dije alimentos que saben a algarrobas, basado en 1 Corintios capítulo 10. Y solamente quiero recordar un verso, nada más, porque ya esto lo di. Solo quiero ir a una parte del verso del capítulo 10. En el verso, creo que es el verso 3. Dice, más bien creo que es el verso 1. Nada más recuerdo esto: porque no quiero, hermanos. Es decir, nos están hablando a nosotros, hijos de Dios, a nosotros cristianos nacidos de nuevo. Pregunto, ¿cuántos nacidos de nuevo hay en esta mañana? Bueno, usted que sí nació de nuevo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Este es el problema más dramático de la iglesia cristiana contemporánea. Yo diría que es tal vez uno de los máximos, tal vez no el único, pero uno de los grandes problemas de la iglesia cristiana en Costa Rica. Escuche esta estadística. Costa Rica para esta fecha reporta el 12% de cristianos a esta altura. Guatemala reporta el 47% de cristianos, en primer lugar en Centroamérica. El Salvador en segundo lugar, con un 44% de cristianismo. Honduras en un tercer lugar con 42% de cristianismo. Actuales, al 2015, actuales, pueden haber más ya, 2016. Panamá reporta un 36% de cristianismo. Nicaragua reporta un 35% de cristianismo. Y Costa Rica
El país más feliz del mundo, yo creí que se era feliz cuando se conoce a Jesús. Yo creí que la verdadera felicidad es conocer a Jesús. Pero dicen que Costa Rica es el país más feliz del mundo, pero es el menos cristiano de Centroamérica. Entonces, ¿cuál es el más feliz? Debiera de ser Guatemala, el país más feliz, porque es el que más cristianos tiene. Porque yo creo, y eso lo afirmo, que la persona más feliz es aquella que tiene a Cristo en su corazón. ¿Sabe cuál ha sido el problema de este país y de las iglesias? Y entre esas no me excluyo, me incluyo. ¿Cuál es el problema de las iglesias? Que se han alimentado los cristianos, y de repente los pastores hemos tenido la culpa, y el cristiano ni se diga en su vida interior. Y es que se han alimentado del alimento incorrecto, y como están desnutridos espiritualmente, le es muy fácil tomar las malas decisiones. Y todo esto por ignorancia. Porque si tuviéramos el conocimiento dice que todos estamos bajo la nube, que todos hemos comido del alimento espiritual que es Cristo, que todos hemos bebido de la roca que es Cristo. Y si hemos bebido de Cristo, y si hemos comido de Cristo, y si estamos en Cristo, nada de eso nos tiene que acontecer. Pero la ignorancia nos ha robado. No ha sido el diablo. Deje de echarle la culpa al diablo. Yo no soy abogado del diablo tampoco, pero no le eche la culpa al diablo. Es que el diablo me arrebató. Y hasta hay cantos que dicen: arrebato lo que es mío. Arrebato lo que me... No, hermano, no arrebate nada. Ya usted lo tiene. No lo ignore. Ya es suyo. Ya es parte de usted. No lo tiene que arrebatar. No es que alguien se lo quitó. No es que alguien se lo robó. Como otro canto dice: quité lo que me robó. Donde acampa el diablo entré. Escuche qué herejía. Donde acampa el diablo entré y quité lo que me robó. ¿Qué te robó el diablo si todo lo tienes en Cristo? Si estás bajo la nube, estás alimentándote de la roca que es Cristo. Lo que te ha robado y lo que te ha quitado es tu ignorancia. La ignorancia es la que te tiene como te tiene. La ignorancia de que eres sano te tiene enfermo. La ignorancia de que eres próspero te tiene pobre. La ignorancia de que eres un bendecido te tiene en maldición. La ignorancia de que eres un soñador, una persona de éxito, es la que te tiene como un fracasado. La ignorancia de saber que tienes todo en Cristo es lo que te ha hecho andar confesando solo lo negativo. Es la ignorancia de su palabra, es la ignorancia de Jesús lo que te ha robado. Así que entonces dígale al que está al lado suyo lo que le dijo la semana anterior. Dígaselo. Lo que usted le dijo la semana anterior. Dígale lo que está al lado suyo, lo que le dijo la semana anterior. Dígale: me preocupa tu ignorancia. No es que te esté tratando de ignorante, pero es casi lo mismo. Pero es ignorante de la palabra de Dios, hermano. Ignorante de lo que eres en Cristo. Y por eso algunos se alimentan de 7, valga la redundancia, alimentos que dije la semana anterior. Número 1, rápidamente, esto es repaso. Se alimentan de la codicia. 2, se alimentan de la idolatría. 3, oiga, cristianos todavía en codicia, cristianos todavía en idolatría. 3, se alimentan de la fornicación. Escuche lo que le dijo el apóstol Pablo. Tal vez algunos me dicen: como pastor, fornicación. Nada más déjeme leerles un verso que está en Primera de Corintios, capítulo 5. Dice así, o más bien, vaya a Romanos. Deje Primera de Corintios 5, todo el capítulo, lo lee en casa. Pero vaya a Romanos 1, verso 26 dice. Romanos 1:26. Oiga lo que dice Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. No sé si le suena esto a un mensaje actual del presente siglo.
No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esa es la razón, no tienen en cuenta a Dios. Pero esto es muy normal porque no son hijos de Dios. El problema es cuando en la iglesia se ha metido esto. Sigue diciendo, y cuando ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Por cierto, ¿hay aquí alguno desobediente al Padre que diga amén? Todos son santos. Aquí nadie desobedece al Padre. Necios, desleales. Desleales. Sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y ahora nada más vaya conmigo a Corintios, ahora sí. Primera de Corintios 5. Alimentos que desnutren tu espíritu. Alimentos que desnutren tu alma. Primera de Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Oiga, qué tremendo esto. Es decir, que con los fornicarios de este mundo usted se va a tener que rozar porque trabajan con usted. Usted de repente es el asistente de un fornicario, pero eso ya usted no lo puede evitar. O usted es compañero a un mismo nivel de un fornicario. O usted juega fútbol es lo más normal. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Habría que renunciar a todos los trabajos, ¿sí o no? Porque en todos usted va a encontrar ladrones, borrachos, adúlteros, de todo eso. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, llamándose panderete evangélico, notas del pastor, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Es decir, son hermanos que están en la iglesia. Pero no voy a criticar ese pecado, hermano amado, no los voy a criticar. Lo que quiero apuntar es que están en ese estado, se llaman hermanos y viven todavía en fornicación, en borracheras, en hurtos, en maldición. Dice que maldicen por una razón, porque se están alimentando de algarrobas, que es el alimento de los cerdos. Cuando usted se halle en una situación de esa, reflexione así, diga: cuando usted, siendo hermano, usted se encuentra en una situación de esas, diga: qué rico es el alimento de los cerdos. Me encanta el alimento de los cerdos. Cuando usted está murmurando, fornicando, idolatrando, en brujería, en hechicería, en degeneraciones sexuales, en redes sociales mal usadas, en tecnología mal usada, diga: este es el alimento que comen los cerdos. Y nada más quería hacer ese repaso rápido. Ahora, estoy en el punto
3. Los que siguen el bosquejo saben que estoy en el punto 3. Característica 3 de los hijos menores: toman malas decisiones. Y en estas malas decisiones hay por lo menos 7 evidencias de que toman malas decisiones. Ya vi la número 5, que es esta, que tenía estos alimentos. Vamos bien, ¿verdad que sí? Los que me siguen y son muy puntuales están de acuerdo. Los que dicen, no sé, usted nada más siga y diga amén y después repasa. No debiera ser así, pero usted debiera pesar la palabra. Ahora voy con la característica 6 de los que toman malas decisiones, porque esta era la 5, ¿sí o no? La 6 es cuando se alejan de Dios, producto de sus malas decisiones, buscan ayuda en el mundo. Oiga lo que hacen: toman malas decisiones, se evidencian porque se alejan de Dios, pero lo peor es esto: buscan ayuda en el mundo y se cumple lo que el verso 16 dice. Lucas 15, 16 dice así. Regresen a Lucas 15, 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La característica 6 de los que toman malas decisiones es que buscan ayuda en el mundo, y cuando la buscan no la hallan, porque el mundo los rechaza, porque el mundo dice: para ti no hay ayuda, para ti lo que tengo sí es algo, algarrobas. Esa sí siempre va a ser la ayuda del mundo, darte algarrobas. Y la ayuda es: ¿no quieres una noche de tragos? ¿No quieres serle infiel a tu esposa? Le dice una mujer a un hombre casado cristiano. ¿No quieres salir, escapar de la realidad de este mundo con esta droga? Esa sí va a ser la ayuda que le va a dar el mundo, que fue la ayuda que hizo aquel hombre que era dueño de una hacienda. Le dijo: aquí está la hacienda, pero no te voy a dar nada de la hacienda, te voy a dar de lo que comen los cerdos. Cuida cerdos y aliméntate de lo que ellos se alimentan, porque eso es lo que el mundo ofrece. Iglesia amada, entienda eso. Si usted entendiera esto, cumplí el propósito de este domingo y de casi toda la enseñanza. El mundo solo te ofrece desgracia. El mundo solo te ofrece dolor. El mundo solo te ofrece miseria. El mundo solo te ofrece pobreza. Y escuche, usted no fue diseñado por Dios para la pobreza, para la enfermedad, para la miseria, para andar con el rostro hacia abajo. Usted fue diseñado en el plan de Dios. Usted fue diseñado para andar con su cabeza arriba, para caminar sano, para ser un bendecido, para tener la mente de Cristo. Para eso usted fue diseñado. Y cuando usted no está así, usted por su mala decisión se salió del diseño divino, el plan eterno de Dios, el propósito de Dios. Tú por tus malas decisiones lo estás obstaculizando. No puedes estar así. Y número 7, característica o evidencia 7 de los que toman malas decisiones es: caen en un estado de pérdida y muerte espiritual. Note bien lo que dije. Caen en un estado de pérdida y muerte espiritual. Primera de Corintios 10, después de que da toda esa lista de pecados, después de que nos exhorta a que no seamos ignorantes, el versículo 11 o 12 dice: así pues, el que esté firme, mire que no caiga. Recuerde que la palabra mire, se lo he dicho como 100 veces desde que soy pastor de la iglesia. La palabra mire es una palabra griega que significa tenga cuidado. El que esté firme, tenga cuidado de no caer. Es decir, aquel que toma malas decisiones al alejarse de Dios, evidencia 7 es que cae en un estado de pérdida y de muerte espiritual. Y aquí la Biblia lo dice. Lucas 15 dice que este hijo estaba muerto. Oiga lo que dice el verso 24. Verso 24 dice, nada más, estoy como avanzando en el capítulo, pero solo quiero tocar esta parte. Porque mi hijo muerto era. Mi hijo muerto era. Ahora el 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto
Es decir, hermano amado, aquel que toma malas decisiones cae en muerte espiritual. Y aclaro, no muerte eterna, en muerte espiritual. Si es verdaderamente un hijo, cae en muerte espiritual y va a regresar a Cristo. Yo tengo ese pensamiento. Aquel que es un hijo y se apartó, regresará a Cristo. En algún momento regresará. Hecho una desgracia, pero regresará. Porque de por sí así es como va a regresar. Así es como va a venir. Hecho una desgracia total. Y otra vez va a venir a Cristo a levantarse en el nombre de Jesús. El problema es que usted se acostumbre a la vida de desgracia. Eso es muerte espiritual. Cuando alguien está muerto, siente. Cuando alguien está muerto, siente. O usted ha ido a un funeral y le habla al muerto y le dice: uy, ¿por qué te fuiste? Cuánto te amé, qué dolor. Ya no te oye, está muerto. Así es el que está muerto espiritualmente. El muerto espiritualmente ya no entiende. Por eso yo le he dicho a usted, una persona que está muerta espiritual, un hijo que se apartó por sus malas decisiones, ni usted, ni la Madre Teresa, ni el Papa les va a funcionar que le hablen. Ni Catherine Kuhlman resucitada, ni Spurgeon. Está muerto. Lo único que puede hacerlo resucitar es volver en sí, que ahorita vamos a entrar a eso. Es una decisión. Así como tomó la mala decisión de irse, tiene que tomar la buena decisión de regresar. Y la tiene que tomar él. Pero el que está en muerte espiritual ya le da lo mismo. Ya le da lo mismo robar, no robar, fornicar, no fornicar. Anda perdido. Más bien ahora está peor que antes, porque su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, Satanás lo humilla más todavía por su ignorancia y porque tomó sus malas decisiones. Así que evidencia 7 de alguien que toma una mala decisión es caer en un estado de pérdida y de muerte espiritual, que no necesariamente eso es muerte eterna. También a esto la Biblia le llama en 1 de Tesalonicenses 5:19 apagar el espíritu. 1 de Tesalonicenses 5:19, nada más anótelo, no lo busque. 1 de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al espíritu, que es muy diferente a no contristéis al espíritu. Un cristiano puede contristar al espíritu, que es lo mismo que entristecer al espíritu, pero de forma inmediata sabe que lo hizo y regresa otra vez al camino. Es decir, él sabe que hay una voz de alerta, que es el Espíritu Santo, que le dice: aquí no vas bien, este es el camino incorrecto. No tienes que hacer esas llamadas, no tienes que ver esto en la televisión, no tienes que andar chateando esto por el Facebook, no tienes que andar haciendo esos comentarios, no tienen que salir esas palabras de tu boca, no tienen que tus ojos ver eso que están viendo, no tienes que andar hablando de esto. El Espíritu Santo inmediatamente te redarguye, porque lo que estás haciendo es entristecerlo. Todavía estás a tiempo de regresar al camino. Todavía la voz de alerta te dice: sal de ahí y regresa al camino correcto. Hay una voz todavía. ¿Cuántos han percibido esa voz del Espíritu Santo que te dice: por ahí no, por ahí no? Pip, 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 pip. Es la alarma que te dice: por ahí no. ¿Cuántos la han percibido esa voz? Ok, todos tienen al Espíritu Santo entonces. Tenemos al Espíritu Santo. Pero cuando alguien apaga al Espíritu, ¿apagar qué es? ¿Cuál es la definición de apagar? Apagar. Es decir, está listo. Está listo para foto. No hay nada que hacer con usted. Apagar al espíritu es casi sinónimo de no haber nacido de nuevo. Un cristiano con su espíritu apagado casi que no se diferencia de un impío, de un no cristiano, de un no nacido de nuevo. En su estilo de vida casi tienen lo mismo. En su forma de estar ante Dios hay una gran diferencia. Ante Dios aquel es salvo y este no es salvo. Pero este que ha apagado el espíritu tiene que
recibir una transformación. Necesariamente tiene que regresar. Y yo soy del que pienso que el que no regresa nunca fue salvo. Yo tengo esa posición y no me voy a complicar. El que no regresa, habiendo conocido del Señor y no regresó en vida al Señor, mi conclusión es: nunca fue salvo. Porque la conclusión de otros arminianos sería: perdió la salvación. Yo no me complico en esa parte, aunque tengo mi punto. Yo prefiero pensar: nunca fue salvo porque no regresó en vida. En vida tiene que venir al Señor. En vida tiene que volverse a Dios, aunque sea en el último segundo de su muerte, pero que regrese. Y eso nadie lo juzga, y yo no sé, y no soy nadie para juzgar quién sí o quién no. Número 4. Los que me siguen en el bosquejo saben por qué 4. Característica 4 de los hijos menores. Característica 4 de los hijos menores. Ante estas 3 devastadoras, porque vimos 3 devastadoras malas decisiones y características. ¿Cuáles fueron las 3 características devastadoras? 1, pierden el respeto por el padre. 2, obtienen del padre lo que desean, no en el tiempo correcto. 3, toman malas decisiones. Y 4, ante estas 3 devastadoras, anótelo así como lo estoy diciendo, ante estas 3 devastadoras y deslizantes características, solo una revelación, porque aquí viene la característica 4 del hijo menor. Es más, para no complicarlo, póngalo así: característica 4, solo la revelación permite la transformación. Característica 4, solo la revelación permite la transformación. Solo por revelación viene la transformación. Efesios 1:17 dice: espíritu de sabiduría y de revelación. Isaías 11:2 dice: espíritu de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia. Es decir, la característica 4 es que solo por revelación viene la transformación. Y vaya conmigo al verso 17. Verso 17. Y aquí era donde quería llegar. Y hasta hoy empieza el tema. Después de mes y 2 semanas. Hoy empezamos el tema. Es que esto aparte va a ser buenísima. Y volviendo en sí. Note varias cosas y note los verbos. Aquí la gramática es muy importante. Note los verbos. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros, es decir, cuántos empleados en la casa de mi padre? Todavía tenía conciencia de hijo, muy importante. Una persona que se aparta de Dios tiene conciencia de hijo todavía. Usted los ve apartados, usted lo ve en el corral de los cerdos y todavía expresan algo de Dios. Pero hay gente que ni de Dios expresa nada. Yo digo: este nunca nació de nuevo, por eso está entre cerdos, por eso come de algarrobas, por eso vive en esa vida de desgracia. Pero hay gente que se aparta, que usted habla con ellos, que se los topa, todavía hay algo de ellos. Y hasta te dicen: yo tengo que regresar. Me dicen: pastor, o cuando voy en un taxi, que esta semana me tocó tomar un taxi, el martes, siempre aprovecho para hablar de Cristo inmediatamente. Yo sé, me decía el taxista, que tengo que regresar. Estoy apartado. Tienes tiempo, hazlo, vuelve en sí. Solo tú lo puedes hacer, nadie lo va a hacer por ti. Tienes que hacerlo. Todavía hay una conciencia de que tienen padre. Yo sé
que el lugar correcto mío es en mi casa con mi esposa y mis hijos. Yo sé que el lugar correcto es la iglesia. Yo sé que el lugar correcto es amar a Dios. Yo sé que el lugar correcto es hablar las cosas coherentes. Yo sé que el lugar correcto es la bendición. Yo sé que aquí ando mal. Todavía hay conciencia de hijo. Este dijo: en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Escuche, sabía lo que hay en la casa del padre. Es decir, no era un ignorante, se comportó como tal, pero no lo era. La ignorancia la asumió simplemente por mala decisión, pero él sabía que en la casa del padre hay abundancia de pan. Luego le voy a explicar qué significa abundancia de pan. La Biblia acá nos revela cuál es la abundancia del pan. ¿Qué es ese pan que el Dios nos quiere dar? Que es en abundancia. Porque San Juan 10:10 ¿qué dice? Y le doy vida y vida en abundancia. En la casa del Padre hay abundancia. Y yo aquí perezco de hambre. Oiga los verbos que siguen, verso 18. Me levantaré. 1. Iré. 2. A mi padre y le diré. 3. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Verso 20. Sigue hablando del hijo menor. El hijo menor es el protagonista acá todavía. Y levantándose, es decir, no se quedó con las palabras. Todavía no he dicho nada. Simplemente estoy leyendo la Biblia. No he dicho nada. Y levantándose, es decir, no se volvió paja, como algunos hablan pura paja. Pastor, yo voy a hacer todo lo que usted me diga. Pastor, yo voy a revolucionar este mundo. Esta vez sí me levantaré del polvo en el que estoy, en el barrial de algarrobas en el que vivo. Esta vez sí. No hable, hágalo. No ande diciéndolo. Levántese como este, actúe como este. Ahora sí, ahora sí. Y levantándose, tomó la decisión correcta. Así como tomó la pésima decisión de alejarse de la casa del padre, tomó la buena decisión de levantarse e ir al padre. Nadie lo hizo por él. Él fue solito, se levantó y fue al padre. Hasta aquí el hijo menor. Verso 20 dice: y levantándose vino al padre. Hay un punto. Termina la historia ahí con el hijo menor. Y aquí empieza ahora el protagonista de la historia para mí. El personaje más principal de la historia no es el hijo menor, sino el padre. Y cuando aún estaba lejos, se había apartado lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuántos quieren saber las características de la revelación que trae la transformación? Próximo domingo, mismo pastor, a la misma hora, usted sabrá las 7 cosas, para ver, las 6 cosas que trae la revelación. Recuérdeme a dónde quedé. Las 6 cosas que trae la revelación. Porque este hijo no se levantó por fuerza de voluntad. Hay gente que dice: es que usted tiene mucha fuerza de voluntad. Dejaron de fumar 3 años, otra vez están fumando. Es que este tiene mucha fuerza de voluntad. Tiene 5 años de no tomar. Fuerza de voluntad. Pero hay algo mayor que la fuerza de voluntad. Se llama la revelación. Dígale que está al lado suyo: la revelación es mayor que la fuerza de voluntad. Si usted no camina por revelación, otra vez va a caer. Si usted no camina por revelación, vuelve atrás. Si no caminas por revelación, otra vez abandonas. La vida cristiana es por revelación. Necesitamos, por lo tanto, caminar por revelación. Amén, iglesia.